Bendiciones nuevamente, muchísimas gracias por sintonizarnos en un episodio más de su podcast Crece. No olviden suscribirse, darnos un like, un comentario, actualizar su teléfono a través de la campanita para que les lleguen notificaciones, lo que tengan que hacer para que no se pierdan ningún episodio. Gracias, me acompaña mi queridísimo hermano Ulises Salinas. Sí, pastor, y no olvidar que este podcast está patrocinado por la Iglesia Cristiana Elevation Point. Vénganse para acá si no tienes dónde congregarte, si vas llegando a la ciudad, si vas llegando aquí para Atlanta, Georgia, te esperamos aquí. Google, búscanos en Google, en todos lados, ahí vamos a estar. Y el tema del día de hoy, pastor, ¿cómo se llama? El tema del día de hoy es... ¿qué géneros musicales son de Dios? Ulises, así es que arranquemos de un todo, porque yo sé que este tema es muy interesante para la pastor, gente. Vamos a salir primero del principio. ¿Quién o dónde se creó la música? Históricamente no se tienen datos en dónde salió la primera canción o en dónde fue donde se escribió la primera letra de una canción o en dónde fue donde se hizo la primera grabación, vamos a decirlo así, de una canción. O sea, no se tiene históricamente de dónde salió específicamente la música. Lo que sí se sabe es que en la Biblia nosotros tenemos muchas cosas de las cuales sabemos que Dios es el creador de la música. De la música en general. Ahora, ¿por qué decimos que Dios es el creador de la música en general? Porque la música no son otra cosa más que vibraciones. Por ejemplo, nosotros los músicos me van a entender, decimos que la afinación normal es en la a 440 Hz. Esto lo que quiere decir es que la cuerda afinada en la vibra 440 veces. Los hertz es la manera en la que viajan esas vibraciones a través del aire y tu tímpano, tu oído, lo procesa para mandarlo a tu cerebro en forma de notas musicales. ¿Tú crees que un ser humano pueda crear eso? No hay manera. Es parte del universo, es parte de la creación. Nosotros, puede ser, si lo quieres ver de esa manera, descubrimos la música como seres humanos. Exacto. Si lo quieres ver así. Ajá. Ahora, nosotros al descubrir la música le hemos dado muchos usos. La hemos usado para bien, la hemos usado para mal, la hemos usado para enamorar, la hemos usado para sanar. Para contar historias. Para corridos acerca de gente. Sí. La hemos usado con un sinfín de maneras, ¿verdad? Transmitir un mensaje acompañado de la música, ¿verdad? Exactamente. Ahora, al ser humano descubrir la música, nos empezamos a enfrentar a ciertos problemas, que es que mucha gente dice, por ejemplo, ¿qué géneros musicales pudiéramos decir que son de Dios? Mucha gente dice que cualquier género musical es de Dios y que cualquier género musical le va a agradar a Dios. Yo te voy a dar mi opinión, pero más adelante. Lo que yo sí me atrevo a decir hasta ahorita es lo siguiente. En el Antiguo Testamento vemos cómo el rey Saúl hubo un tiempo en el que fue apoderado de demonios, atormentado ¿verdad? por un espíritu maligno. Exactamente. Y en y momento, que era lo único que decía que lo podía calmar, era cuando vino el rey David, o en ese tiempo era David. Y tocaba el arpa. Y era lo único que lo podía tranquilizar, ese espíritu que Dios permitió que llegara a su vida. Literalmente era lo único, pero incluso antes de esto, la música ya era utilizada dentro del templo. Y dentro también, déjame ver si no me voy a meter en un problema aquí. Recuerdo haber leído, si no dime, pero recuerdo haber leído que incluso dentro del tabernáculo ya había ciertos tipos de música. No en el templo, sino antes en el tabernáculo. Dentro del tabernáculo, no sé si ustedes se recuerdan, el tabernáculo era movible, era como una tienda donde habitaba la presencia de Dios y donde tenían el arca de la alianza y todos los demás aditamentos que Dios les había dicho específicamente cómo hacer. Dentro de ahí, quienes eran los encargados de ministrar el culto, por así decirlo, o ministrar la presencia de Dios, era la tribu de Leví específicamente. De ahí es de donde nosotros, el día de hoy, sale que todos nos queremos hacer llamar levitas. Levitas, que en realidad no somos levitas, ni deberíamos, a manera de dato curioso, llamar a levitas, o que los levitas del altar, tal cosa no existe. Los levitas es la tribu de Leví, y que yo sepa, ningún hispano viene de la tribu de Leví. Exactamente. Que nosotros sepamos, y hasta donde tenemos conocimiento, es muy difícil que un hispano tenga sangre judía, ¿verdad? Entonces,
A mí también me da un poco de risa y tormento al mismo tiempo, escuchar cuando dice la gente, los levitas del altar están cantando una canción. No, señores, nosotros no somos ningún levita. Nosotros no pertenecemos a la tribu de Leví. Y como otro dato curioso, la tribu de Leví no trabajaban, men. Toda la gente de la tribu de Leví era responsabilidad de las demás tribus darles algo que en ese tiempo era una parte del diezmo, si lo quieres ver así. No era específicamente eso, pero era un tipo de diezmo, si me dejas llamarlo así, que era usado para mantener a esta gente con tal de que se mantuvieran puros y con tal de que se mantuvieran ministrando la presencia de Dios dentro del tabernáculo y después se fue llevando dentro del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, quiero hacerte hincapié en eso otra vez. No te llames levita. No lo eres. Eres un ministro de la presencia de Dios. Eso sí te puedes decir que eres. Eres una persona que toca un instrumento. También te puedes decir que eres. Un músico, un adorador. Exactamente. Ahora, regresando otra vez a la música. Pastor, ¿tú qué crees de la música? ¿De dónde nació? Tú me estabas diciendo por ahí algo muy interesante que tú pensabas acerca de la música. La música no tiene... no podemos decir que hay música cristiana y música secular. La música es música. El uso de la música para transmitir un mensaje y el mensaje que se utiliza al momento de crear o de hacer y de acoplar esos instrumentos y esas notas musicales y esos acordes, se puede utilizar esa música para transmitir un mensaje bueno, un mensaje cristiano o un mensaje mundano, un mensaje del diablo, un mensaje en contra de Dios, ¿verdad? Exacto. Y es ahí en donde decimos que la música es una herramienta. Una herramienta, correcto. La música es totalmente amoral. La música no tiene una moralidad buena y no tiene una moralidad mala. Fue una creación divina. Y por eso es que tiene tanto poder. Porque si tú te pones a pensar, ¿por qué ha habido gente que a través de escuchar una canción, han llegado a hacer cosas atroces? O bien, a veces, yo he escuchado mucha gente que dice, cuando escucho música regional mexicana, me dan ganas de aventarme unas cervecitas, dicen por ahí. No, de emborracharme, de ir así. Es decir, la música tiene un poder que va más allá de lo físico que vemos nosotros. Tiene un poder totalmente espiritual. Aquí en la iglesia lo podemos ver. Aquí en la iglesia una de las cosas que más impactan a la gente cuando llegan aquí a la iglesia es la predicación. Y otra que rápido mencionan es que la música es impresionante. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nos ha proveído de muy buenos ingenieros de sonido, nos ha proveído de muy buenos músicos que saben hacer su trabajo y que saben quedarse dentro de la caja. Saben quedarse dentro de lo que tienen que hacer. Un músico está llamado a hacer sus partes. La música es un conjunto de sonidos y silencios. Eso es lo que es la música. Y la música, si tú empiezas a hacer, todo mundo empieza a hacer sonidos, tarde o temprano se va a tornar en ruido. Ya no es más música. Entonces, regresando, pastor, los géneros musicales. Ok, existen, qué sé yo, baladitas, pop, rock. A lo que nosotros le llamamos worship, los cristianos tenemos un género muy nuestro, que eso sí lo tengo que decir. Es muy nuestro. Muy de iglesia. Muy de iglesia, que tiene su propio sonido. Eso ya sería considerado un género que le llamamos worship, pero en realidad está mal dicho. ¿Por qué? Porque en realidad es algo pop rock. Si lo quisieras ver desde el punto de vista, si lo escucha alguien de afuera, te va a decir, eso no se llama worship, eso se llama pop rock. Es lo que nosotros hacemos. Sin embargo, le hemos hecho tantas adiciones, por así decirlo, con efectos de guitarras, con sintetizadores, con diferentes beats de batería, que sí se ha convertido en algo propio, único. En un sonido propio y único de los cristianos. Entonces, una vez dicho esto, pastor, está ese género, está, por ejemplo, el reggaetón, baladas, rock, metal, y de ahí se desprenden miles y miles y miles. Y ahí ya vamos llegando al grano, ¿verdad? Exactamente. Miles de géneros que hasta el día de hoy se siguen creando géneros. El más actual que yo he escuchado es uno que ahora le llaman género urbano. Y dentro de ese urbano está el rap o el trap, que el trap es relativamente nuevo y hasta donde yo sé, ese trap, que es el que cantan varios cantantes como un conejo que dicen por ahí, que se hace llamar el conejo malo, lo han utilizado para llegar a masas, a masas, con un mensaje totalmente de lo peor que he escuchado en la vida. Hacia Dios. Y el tipo ha ganado tantos premios, que incluso ganó el de compositor o músico o no sé qué, compositor del año. Sí.
Y yo me pongo a pensar, por decir que eres bebecito o bebesota, se ganó ese título, man. Imagínate qué tan decadente está la sociedad hoy en día de cultura general para darle ese título, men, a una persona que no sabe ni siquiera hablar, porque literalmente ni siquiera habla, balbucea. Encima de eso, cuando él trata de cantar, literalmente está balbuceando palabras. No habla, no tiene dicción, no tiene pronunciación, no tiene absolutamente nada. Entonces, men, estamos tan decadentes de cultura. El arte está yéndose hacia abajo, ¿no? Sí, bueno, y es que ahí entraríamos en lo que habíamos dicho la otra vez, pues la definición de arte es cualquier cosa que te cause una emoción. Entonces, arte sí es. Arte sí es porque te provoca. A mí, por ejemplo, me provoca. No sé qué decirte que me provoca. Tristeza, dolor, tristeza y dolor. Y lágrimas. Me provoca dolor auditivo, eso es lo que me provoca. Pero bueno, vámonos a lo que sigue. Es aquí en donde ya ahora sí te voy a dar la respuesta mía, pastor. ¿Tú quieres decir antes si los géneros musicales son? ¿Tú quieres dar algo de eso? Sí, me gustaría, ya que mencionaste los géneros, vamos a ver el uso de los géneros acompañados de algo que está introduciéndose en la iglesia, en lo cual yo no estoy de acuerdo, que es el género acompañado del baile creado para ese género. ¿Por qué? Porque a veces se toca salsa o merengue en una iglesia. Y qué bueno los sería hermanitos se prenden. Solamente aplaudir, pero se prenden a veces y empiezan a hacer esos bailes sensuales de salsa y merengue y a mover el bote. Acá tenemos a un muchacho que nos está imitando. Movimientos de caderas. Y ahí es donde dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Por qué? Porque en la iglesia debe de haber decoro, debe de haber orden. Hay ciertos géneros que no tienen nada de malo escucharlos en tu carro, en tu casa, con tus audífonos, aunque a veces tengan un acompañamiento de baile que nosotros no hacemos, pero sí tenemos todos los géneros, tenemos unas letras cristianas. La letra es lo que define cristiano o no cristiano, y tenemos todos los géneros dentro de la música cristiana, pero con un mensaje cristiano que alaba a Dios, que honra a Dios. Entonces, eso es en lo que yo les pediría que tuviéramos cuidado, ¿ok? Lo otro, hay de género a género, ¿verdad? Hay géneros que lo que te provocan, por ejemplo, lo que hacemos en la iglesia que nos hace únicos. Tú puedes estar en la presencia de Dios, disfruta de la presencia de Dios, levanta las manos, pero te imaginas un regional mexicano tratando de adorar a Dios y levantar las manos. Estaría difícil. Estaría difícil. Entonces ahí simplemente es sentido común, ¿verdad que sí? Exactamente. Sentido común. Entonces, ¿a qué voy? Lo siguiente es, también lo que no estoy de acuerdo que están haciendo muchas iglesias, muchos cantantes hoy en día o músicos, Ulises, es que agarran la música. Sí, eso es reprobable totalmente. De una persona secular y le ponen letra cristiana, pensando que ya se hizo cristiana. Por ejemplo, escuché la última que hizo escándalo fue La Tusa Cristiana. Que es una canción terrible que simplemente le pusieron a lo mismo, letra cristiana. Eso misma melodía, misma progresión de acordes. No, porque ya alguien sin temor de Dios, sin un corazón para Dios, hizo algo reprobado, lo creó, lo compuso de una manera para agradar a alguien más con un fin diferente, ¿verdad? Entonces, no sé si tú quieres agregar algo acerca de eso. Sí, claro. Mira, aquí te va. Yo les dije que les iba a dar mi opinión al final. Ya estamos llegando al final. Mi opinión acerca de los géneros musicales es que si bien se pueden utilizar tal como acabas de decir tú, sí. Yo, por ejemplo, hay cantantes bien grandes que hacen trap, reggaetón y sus letras son muy buenas. Muy buenas. Cristianos que hacen letras muy buenas. Y que están impactando incluso a los reggaetoneros seculares. Sí, eso es correcto y yo estoy a favor de todo eso. Yo no los repruebo a ellos. Lo que sí repruebo es cuando escucho gente que dice, no, es que todos los géneros son de Dios. Para mi gusto, es como que dijeras, todos los pantalones Dios los creó. Cuando dicen que Dios creó todos los géneros, es decir, para mí me dicen que es que esta chamarra, esta jacket, como le llames en tu país, Dios la creó. No, Dios creó la materia prima. La materia prima para hacer esta jacket, que fue la piel, sí es creación de Dios e idea de Dios. La fibra con la que se creó esto, el material, el algodón con el que se creó esto, sí es una creación de Dios. Pero el género es parte de la imaginación del ser humano. El diseño, el estilo. Exactamente. El género vendría yo comparándolo no como la base de materia prima, sino como el producto final. ¿Me entiendes? Es decir,
Dios sí creó la música y la hizo amoral, por lo tanto tú la puedes utilizar para bien o para mal, y estoy totalmente a favor del reggaetón cristiano, del regional mexicano cristiano, de las cumbias cristianas, siempre y cuando no te estés robando la melodía ni la progresión de acordes de otra canción, o robándote el track entero y después ponerle música, perdón, voz encima. No se puede hacer. En eso sí no estoy para nada a favor, pero también estoy a favor de todo eso, pero tampoco estoy a favor de que digas que Dios creó absolutamente todos los géneros. No, ya te di el ejemplo. Dios creó la materia prima, que son las vibraciones que viajan a través del aire, para que después tu oído los procese y los mande a tu cerebro a través y que suenen como ondas musicales. Exacto. Sí, eso sí lo creó Dios, pero el género musical es parte de la imaginación que Dios le dio al ser humano para poder crear cosas. Y ya ni nos extendemos a los hermanitos que les encanta escuchar el Águila de Guatemala. ¿Verdad? Con Oscar. Pedro y Pablo eran hermanos, que es exactamente lo mismo, pero con letra cristiana. Agarran el track entero, de canciones, cada instrumento, y lo ponen en la computadora y después nada más le ponen la voz de ellos encima con letra cristiana. Eso es totalmente Y eso solamente por mencionar uno. terrible. El problema es que nosotros queremos como regresar al pasado, a Egipto, y encontrar algo que sea lo mismo que antes nos gustaba o disfrutábamos, pero con un contenido cristiano. Ahora, no necesitamos eso, necesitamos simplemente hacer música para Dios. Exactamente. ¿Verdad? Y a mi conclusión, Ulises, yo quiero hablar acerca de este video que acaba de salir, se está haciendo viral, de Marco Barrientos. No sé si ya lo escuchaste. Estaba viendo uno ahorita, no sé si donde ese. se disculpaba o confesaba públicamente en dónde ha terminado la industria de la música cristiana, sí, que dejó su pureza. Y mira que él hizo una casa disquera. Él fue desde los comienzos, donde empezaba a surgir la música cristiana y a darse a conocer. Y lo que él cuenta, que las empresas seculares han tomado, las disqueras seculares han tomado la música cristiana de tal manera que ha perdido su pureza y la han hecho light con tal de que venda. Se convirtió en un negocio en lugar de ministrar a Dios y al pueblo de Dios. Y eso es a lo que queremos que entendamos, que no podemos llegar. La música que ministra o que se toca para Dios tiene que ministrar a Dios y al pueblo de Dios. Y a mi modo de conclusión, por favor, todos los músicos cristianos, ya párenle a los covers, guys. De verdad. Vamos a pararle. No digas nada porque luego vamos a sacar nosotros vamos a sacar un cover, pero un medley, ¿verdad? que es un medley hecho por nosotros, ahí medio producido por nosotros. O sea, es un arreglo diferente, pero, o sea, la misma canción en inglés, traducirla al español, parémosle. Todo el mundo tenemos imaginación lo suficientemente ya esa es la conclusión de músicos, buena y grande como para que podamos hacer una progresión de 4 acordes y meterle una letra de nosotros mismos. Esa es mi única invitación por el día de hoy. A manera de conclusión, pues vamos a ponernos pilas. Dejemos que Dios nos use a través de la música a los músicos. Dejemos que Dios nos utilice en cada una de estas áreas que Él mismo creó para beneficio y bendición de la gente que viene aquí a la iglesia. Entonces, esa es mi conclusión, pastor. Vámonos. Claro, y mientras sea transmitir un mensaje de Dios al género que sea. Porque todo eso va a llegar a la gente. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima.